No, la línea entera, no, ahora digamos alternativa. Hay 2 o 3 que no se entienden. No, toda la línea de la cena del horno hasta el final. Sí, no, yo estoy diciendo ya alternativamente a lo mejor 3 o 4 o 5 que no se entienden. No toda la línea. No hay manera de encontrar, porque se montó mal en su momento el sistema de un público ese, se montó mal, parece que va toda una línea corrida y no hay manera de saber dónde está el mar. No, digo más que no nada. son independientes. Entonces es un problema porque es tarde, funciona y a las 2 horas o cuando sea, o mañana pasa un para. Bueno, yo voy a estar con alguna rara, o sea, el cable en algún sitio, pero hay que poder encontrar. A partir de aquí, este bajo que conoce, pero a partir de aquí está claro, así está mal, pero no es el sistema. Y es una locura. Lo digo más que nada, una cosa es que lo que entendemos algo de electricidad, si es toda la línea, es una cosa, pero si es alternativamente, mi pregunta es por si acaso, por si hay un problema en concreto de la autonomía, que si una bombilla está fundida, no me diga usted nada de la línea, oiga, cambio de la bombilla. Lo digo porque es que son 2 o 3 que he visto, la del horno, la de al lado de... El lunes por la noche toda la línea. Y llamamos a las 11 de la noche al jefe de los peones, a las 11 de la noche está llamando a la calle delante de mí, que estaba en mi casa diciendo de la madre. Porque al día siguiente lo había en proceder, pero que se puede luego confirmarlo y ha conseguido desde el lugar. Y no hay manera de encontrar, pero sí lo digo porque decir lo que te pregunta, por estar donde estoy, y yo no puedo ver eso, pero tener en cuenta que sí que es verdad que está lo que pasa es que... Segunda cuestión, ya que viene al hilo de lo que ha planteado Ferran. Las paradas que los autobuses correspondientes, por poner un ejemplo, los autobuses que hacen la línea de recorrido del que van abajo, pagan un canon, pagan una tasa, pagan por parar aquí en Sedalia. Tendrán las paradas marcadas, no pueden parar donde ellos quieran. ¿Se cobra, pagan o no pagan? Los de la Ford. Los niños que van al colegio de tal, la Ford o quien sea. ¿Alguien puede pasar y parar donde quiera o tiene que tener recorrido marcado por el ayuntamiento? ¿Pagan o no pagan? Están marcados, pero no pagan. No pagan nadie. Pero lo siguen marcando. No pagan nadie. A veces se les marque. Pero en base, es que no entiendo. No, por ver si queda como... Eso es un convenio, yo preguntaba. Digo, porque con esta pregunta se me contesta lo siguiente. Y a ver si es que el convenio que había, por lo que han dicho Ferran, las paradas de la antiguamente línea, pues en su tiempo había que pagar y decir, si pagamos una, no pagamos 14. Y esa es cuestión de economía. Por eso lo pregunto ahora, porque venía el hilo del otro. Porque si no es una cuestión de dinero, pues entonces esa ley como de Ferran, que no van ahora en las albarcas y en la ESA a regar, que van los chavales con el ordenador y el MP3 cuando llegan a la Teresa, habrá que ponerse al día. Y la tercera pregunta, pues se me quedó en la Da igual, luego me la buscamos la... Ah, sí. Simplemente lo digo porque el otro día os ve y no me gusta estas cosas. Operario del ayuntamiento fumigando el seto este que hay de Balada, que se llama mi tierra, que se llama Adelfas, de la avenida del País Valenciano. Falta que pero yo sé que aquí, como todas las empresas, está el plan de evaluación de riesgos laborales y con arreglo a ello tiene que haber unos equipos de protección individual. Me llamó la atención que fumigando y encima se estaba levantando aire, que no llevaran una protección de gafas, mascarilla o algo, ¿no? Porque tampoco es una planta normal, fíjate toda la actividad que hay. Más el aire que hace, la boca hacia ti, pues no lo vi eso muy ajustado, ¿no? Por la vista y por la relación. Yo simplemente lo encuentro. El ayuntamiento tiene un plan de prevención de riesgo. Fíjate si pudiera, y los demás han hecho una rebaja en lo que pagamos cada año. Llevamos 2 años consiguiendo. Una cosa es los métodos que pone el ayuntamiento, que están todos, y otra cosa es cuando hay un momento y un trabajador no utiliza los métodos que tiene para hacer eso. Entonces, alguien tendrá que llamar la atención. Si tú fueras capaz de decirme quiénes eran, yo podría abrirles un expediente y decirles que tienen que fumigar con las condiciones que tienen. Y si no, se lo diré hasta que la brigada que lo controle. Pero pasa igual cuando están subidos arriba de la grúa, tienen un cinturón para estar atados a la grúa y no están atados a la grúa. Y pasas por abajo y oye, ponte el cinturón, ponte
ponte el casco. Sí, pero es que me toca caro. Entonces, los métodos, el ayuntamiento es número 1 en prevención de riesgos. La aplicación de la calle es muy difícil. Yo no puedo estar detrás de todo. Que ni siquiera lo hago como crítica. No, yo lo entiendo, yo te entiendo perfectamente. Tienes toda la razón. Pero que tienes que entender eso. O sea, y había unos sulfatando, hombre, pues yo si paso y los veo, yo paro, se lo digo. Te voy a pasar y todo. Oye, ¿por qué no llevas mascarilla si estás sulfatando? Claro. Ahora ha habido, por ejemplo, habrán sulfatado también porque por la calle del Sol salieron un incendio allí en las cañas de cerca de los barracones y se han llenado de garrapatas allí por la calle. Yo nunca había visto garrapatas en la calle, en el carril. Había garrapatas. También lo que es un barracones y que habrá habido la empresa correspondiente a sulfatar, estos son que suelen venir equipados, pero bueno, en este caso, pues puede pasar, claro. Yo con que sea como recordatorio, para que la gente da un voto de confianza que Yo recordar que el recordatorio tuyo que tiene que ser, porque el mío no es suficiente. Es verdad. ¿Alguna pregunta? En primer lugar, comunicar que a día de hoy en la página web del Ayuntamiento està ficant només el ple de l'últim planificat en xarxes de ple del mes de febrer. De març, d'abril, no pensat. Després m'agradaria recordar-li que quan vinguen vistes oficials, consellers, vistes oficials de l'Ajuntament, i més d'actes, com dia de manera que no som tots. Membres de la corporació són tots de més agradaria que ens informaran quan parla de què és aquella activitat. Especifique qué conseller, porque yo sé por no, que por eso no, pero John Paz que estuvo aquí firmando el libro de actas, y bueno, en verdad yo también firmó el libro. John Paz se avisó a todo el mundo. Perdón, no es cierto. Porque era una visita. No es cierto. A Fernando Baixauli no se le avisó, ni oral ni por escrito. Te lo voy a explicar rápido, es decir, es que John Paz no es que él se sabía o no se sabía, nadie sabía si venía. Estaba prevista, sí. Todo el mundo que estaba en los colegios es una programación que no depende del ayuntamiento, no dependía del ayuntamiento y vino porque dependía de un acto, de unas jornadas que estaba preparando el ambulatorio junto con el doctor Peset y nosotros lo que hicimos es facilitar que se hicieran aquellas charlas y facilitar a los colegios la implicación de esas jornadas y apareció el señor John Paz en ese acto. Porque luego por la noche vino el consejero también de Hacienda, como el arzobispo que también vino y luego vino a firmar y las personas que estaban, cuando vino el arzobispo subieron arriba, es decir, no fue un acto del ayuntamiento, fue un acto de consejería en el cual participaba el ayuntamiento como uno más. Es decir, no, el programa venía organizado por el Ministerio de organizado sí, pero que la organización nuestra consistía en los actos de no fumar. Yo no me estoy que a mí, en casa que esperan, les digas que es un conseller o un secretario económico, a mí se en 3 anys i que vol ter el regidor. Si és cert, 3 anys. Mai. Vostè me pot dir, mai. La casa havia de la consellera d'Educació un dia que vinguera en pleno, o millor en una comissió, i després de la comissió que vinguera a acusar amb vostè, vinguera la consellera, vostès sabien que venia, perquè no s'ho parlaran allí, i van ser que va dir, Ferran, que va venir la consellera, que no era puc quedar per recursos de feina, però per almenys la diferència de va venir la consellera. Va dir John Paz, que això, jo sé, m'ha dit primer que no ho sabia, després va dir que sí, que no ho sabia. Que sabíamos que venía, pero no sabemos a qué hora, igual que... Mire, puede haber, mire, va a venir el conseller tal que va a fer aquestes jornades, si vos està. A mi no me s'informa, Mira, això que quede clar. És més, li vaig a dir, a ser regidors d'aquest ajuntament de l'oposició sí que es informa. Pues no, sería algo triste. A ser regidors se'ls informa. A mi no els informa. Ya no te pido disculpas en eso, pero si informando a uno que había, lo has dicho tú, es que había de otros partidos. Pero políticamente soy regidor. Mira, soy su regidor. No, es que leyeron la... No, Rafa, no, que a mí me
confirmar, i no puc dir-ho perquè avui no està, que que vostè en convidar de paraula a revisar que venia el conseller. De paraula, porque... A mí y de paraula. Ferran. A mí y de paraula. Igualmente, tampoco es causa vermilla, si voy por ahí. Vale, te lo dije antes cuando he dicho el manejo de Catalá y te lo digo ahora, es decir, tú no sabes la que consellers iban a repetir y luego no lo he Como usted no dijo, y si bien público, pero no tampoco... El señor John Park vino aquí como vino porque a la media hora tenía que estar en silla. Si el señor John Park conforme vino, se le llaman por teléfono y no se sabe qué, coge el coche y va a silla. Y no viene aquí. Es decir que viene alguien cuando no está programado por nosotros, pues es muy complicado. Igual que María José Catalá. María José Catalá vino aquí y no venía al ayuntamiento, venía a visitar un colegio. Tuvo a bien venir aquí, pero si va al colegio como ha ido a otros ayuntamientos y no se ha enterado nadie, pues no se ha enterado nadie. Es decir, Ferran, yo cuando es institucional, el arzobispo vino el otro día, lo sacamos de la iglesia y vino aquí y firmó. Aquí todo el que viene y puede participar en tener, si cabe más nombre, este ayuntamiento, venga de donde venga. Es decir, y mira que me dijo consejero,